Una de las actividades más bonitas y más especiales que yo tenía acá era venir a hablar con ustedes, a compartir mi experiencia y pues a que todos participemos en este tema, ¿no? Finalmente no es del todo una conferencia magistral, sino que pretende que todos nosotros apropiemos el término, la magia del paradigma de la inclusión, ¿sí? Pero, ¿qué habla uno de magia? ¿Por qué habla uno de magia? Magia no es desaparecer un conejo, para mí. Magia no es de pronto hacer magia negra, no. No sé si alguien me quiera decir qué es para ustedes la magia. Desde el punto de vista de las personas con discapacidad, la magia es lograr que la discapacidad no sea una limitación, sino es una motivación para ser cada día mejores, porque el contexto y el entorno que hay es que las personas con discapacidad no pueden. Es la frase, ellos no pueden, y ven la discapacidad como una enfermedad. Y la discapacidad simplemente es una condición. Y por tal motivo, la magia consiste en mostrarle al entorno que a pesar de dicha condición, se logran cosas maravillosas. Esa es la magia. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ángela Reyes, soy la presidenta de la Red de Discapacidad de Ibagué. Qué bien que estés acá. Te agradezco tu presencia. ¿Alguna otra idea? Buenas tardes. Para mí la magia es algo extraordinario, es algo maravilloso, es algo que resulta sin esperarse, pero que siempre va a generar sorpresa. Gracias. Sí, esa es más o menos la idea de la magia, pero en este contexto es ponerse en los zapatos del otro. Si uno quiere hablar de inclusión, uno tiene que entender al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos miramos el mundo desde nuestra visión y a veces nuestra visión personal y subjetiva se queda corta. Entonces, la magia del paradigma de la inclusión. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo a seguir. Un paradigma es un cúmulo de ideas que muchas veces se vuelven inamovibles, que socialmente se empiezan a creer, socialmente se aceptan, pero es muy difícil de cambiarlas, ¿sí? Entonces, la magia del paradigma de la inclusión. La idea es ver la inclusión en su verdadera dimensión. ¿Y cuál es para mí la verdadera dimensión de la inclusión? Como un medio transformador de la sociedad entera, ¿sí? Nosotros partimos de la historia de vida de una persona en condición de discapacidad, pero pretendemos irradiar a todas las esferas de la sociedad, porque todos hemos sido excluidos, todos hemos sido etiquetados, así como en el Facebook, el flaco, la fea, la gorda, y todos hemos sido también excluidos. No, ya estamos completos, no se puede, usted no sirve, ¿sí? Y entonces, si no cumplimos lo que la sociedad dice, pues no podemos seguir. Entonces, estas personas, ¿quiénes son? Son mi familia. Son mi familia y es el primer soporte de cualquier persona, pero más que todo de las personas en condición de discapacidad. Aunque hablamos de redes de apoyo, la primera red de apoyo es la familia. Entonces, ellos son mis padres, Juan Guillermo, mi mamá Patricia, mi abuelo Enrique, que ya murió. Con mi abuelo Enrique hay una particularidad muy interesante, y es que él
era médico internista y él fue el que me motivó siempre a contar mi historia. Él me decía siempre que debíamos grabar un cassette. Imagínense hace cuánto fue eso. Un cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Eso parece como un acetato, pero sí. Él me decía, cuente su historia, yo le ayudo con los temas médicos y realmente él es la mayor inspiración con la que yo esté aquí parado con ustedes. Y ella es mi madrina, Carmen, que ha sido como mi mamá. Me ha enseñado a que el amor es incondicional, a que uno tiene que ser leal, uno tiene que respetar a las personas. Entonces, yo los invito a que vean la familia como el eje fundamental para seguir un proceso de inclusión. Entonces, ¿por qué la magia? La magia es una herramienta fundamental, es una herramienta para cambiar. Dice un refrán o no sé, si quieres resultados diferentes, haz las cosas diferentes, ¿sí? No podemos seguir haciendo las cosas como venimos haciéndolas, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no vamos a cambiar nada. Y por eso es que yo hablo siempre de cambiar paradigmas. Todos los días tenemos que cambiar paradigmas y vencer nuestros miedos. Que, a ver, van a hacer discusión de un minuto y medio con la pareja de al lado. Y los que no tienen pareja al lado les toca hablar solos. No, mentiras. No, sí. ¿Qué piensan de esa frase? Un minuto y medio. Las ausencias de todo lo que nos hace, digamos, diferentes y que nos complementa como seres humanos. Es decir, ahí sí como que subyace un concepto de lo perfecto y es como cuando dicen que el único defecto sería ser perfecto, es la negación de la diversidad, o sea, la perfección como un acabado que no es propio de la condición humana. Es algo pues que trata de decir la frase y de facto en la entrada niega que la perfección exista y hace la alegoría al ¿por qué no? Como si ser perfecto fuera un animismo. Entonces es la negación de la diversidad. Gracias. ¿Algún otro comentario? No se oye. No se oye. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a pensar que la perfección y la normalidad no deben existir, ¿sí? Que cuando, por ejemplo, una pareja joven le preguntan, ¿y qué? ¿Cómo está el embarazo? Ay, no sé, no importa, que sea niño o niña, pero que salga normal. Por Dios, ¿qué es ser normal? ¿Quién tiene la potestad de decir que es normal? ¿Quién tiene la autoridad, no sé, moral, ética para decir que es normal? Entonces, está diciendo entonces que lo que no es normal es algo monstruoso, es algo terrible, ¿sí? Si usted habla de normalidad, usted está etiquetando, como decía ahora, está etiquetando porque está poniendo ciertas circunstancias físicas, neurológicas, como aspectos definitorios de una persona,
Y eso no define a una persona, porque la persona no tiene la culpa de tener una discapacidad, simplemente nació así o la adquirió. Entonces el tema pasa por el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque el lenguaje construye mundos, el lenguaje hace ideas. Si usted habla del minusválido, si usted habla del mongólico, usted está quitándole valor a esa persona, ¿sí? Y la invitación es a eso, a que se rompa ese tema de la palabra, ese tema idiomático. Gracias. Me salvaron la vida. Entonces también es el lenguaje y el tema de cambiar el chip. Entonces, siempre he sido yo. En esa foto, esa foto fue hace como 25 años. Fue el primer examen de marcha que se hizo en los Estados Unidos. Y ahí tenía unos electrodos para medir mi caminada. Pero primero ustedes se preguntarán, primero preguntamos, hacemos la cuestión más importante. ¿Usted no sabe quién soy yo? Acuérdense. No, mentiras, pero... Entonces, yo soy Juan Carlos Andrade, tengo 31 años, soy abogado de la Universidad del Rosario, conferencista, pero más importante que eso, más importante que títulos, que reconocimientos, son para qué he utilizado esos títulos y para qué me han servido esos reconocimientos. ¿Por qué propósito tengo yo en la vida? ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que decir es que, pues, yo nací con una discapacidad física, yo tengo parálisis cerebral, nací de 6 meses, me faltó oxígeno al nacer, estuve 1 año con oxígeno en la casa, me tocó ir a la ciudad de Cartagena a retirarme el oxígeno para ver si resistía a ese tema. Terapias desde los 4 años hasta ahora, intervenciones quirúrgicas cada año. Digamos que yo no tuve una infancia común y corriente. ¿Por qué? Pues por eso mismo, por las cirugías, pero también por la crueldad de los niños. Yo me vine a dar cuenta que algo era diferente cuando estaba en el kinder, ¿sí? Y me miraban raro. Entonces me decían, ¿tú por qué caminas así? ¿Por qué hablas así? Y yo me miraba más y me matoneaban. El matoneo viene desde hace muchos años. Y el matoneo no era tan protegido como ahora. Y eso se ha vuelto en un problema. Porque el carácter de los niños se está creando muy voluble. ¿Sí? Entonces, ay, que voy a ir al psicólogo porque mi amigo me miró y me hizo mal de ojo. Entonces, fue terrible también por el lado de la familia, porque se rompen expectativas. Entonces, porque el niño tiene que salir bien, hay unas expectativas con esa persona, pero la familia adquiere la condición de discapacidad con su familiar. ¿Por qué? Las dinámicas cambian. Los hermanos mayores sienten celos, ¿sí? Los hermanos mayores tienden a decir, es que no me quieren, es que han invertido la plata de mis clases extracurriculares en terapias, usted tiene la culpa de todo. Y es
es difícil. Y también está al lado de que las hermanas mayores o hermanos tienen que asumir a veces roles que por su edad no les corresponden. O sea, cuidar, como comportarse casi como un padre para su hermanito. Entonces es muy complejo. Se trata de expectativas rotas, ¿no? Y de aprender a vivir con eso. Pero yo vivía muy mortificado, yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque yo tengo que ser diferente. Pero pues en un momento dado dije, ya no hay que lamentarse por esto. Uno tiene que vivir con esto, porque finalmente, como decías tú, no es una enfermedad la discapacidad, sino es una condición. Y uno tiene que aprender a vivir. A mí un profesor me dijo en el colegio, tiene que convertir sus desventajas en ventajas. Y eso es precisamente lo que yo vengo a hacer acá, a demostrarles que la inclusión es posible, pero no es el único camino, sino que lo importante es la convicción y el creer que se puede y el tener confianza en el proceso y en apoyar a la persona en condición de discapacidad. De acuerdo a eso, ¿qué les estoy contando? Un antes y un después de descubrir la magia del paradigma de la inclusión como un modelo para cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que si yo he tenido oportunidades en la vida, esas oportunidades en la vida hay que utilizarlas para llevar este mensaje, pero también para universalizar los derechos que yo tuve para las personas que no tienen la capacidad económica. Porque finalmente los buenos o malos tratamientos, digamos, o tratamientos efectivos, están limitados por el acceso a los recursos de las personas. Y eso no debe pasar, porque todos deben tener derecho a un tratamiento en igualdad de condiciones. Entonces por eso estudié Derecho y por eso he hecho una serie de cosas para promocionar la inclusión y para buscar un lugar en el mundo. Porque entre otras cosas, ¿qué pasaba cuando yo lograba caminar después de muchos años? Pues yo me sentía vacío. ¿A ustedes no les pasa que logran una meta y después de mucho tiempo dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora en qué queda uno? ¿Cierto? Entonces hay que llenar esos vacíos con un propósito y con una perspectiva de un futuro mejor. Entonces, la discapacidad es un fenómeno social que ha ido avanzando conforme las etapas históricas. Empezamos en Grecia y en Roma, ¿sí? Pero acuérdense de la República de Platón. ¿Alguien ha leído la República de Platón? ¿O han puesto a leer en los colegios? La República de Platón es un estado perfecto, donde todos los virtuosos, donde las personas físicamente perfectas son los que pueden estar ahí, que el gobierno es de aristócratas y los artistas no tenían cabida ahí, porque eran prácticamente vagos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba con las personas con discapacidad? Eran anormales. Entonces, ¿qué pasaba? Eran asesinados, desechados, porque no eran perfectos. Acuérdense que los griegos hablaban de
el perfil griego. Y los griegos con esos músculos y bueno, era la ley de la perfección. Después ya el Imperio Romano se convirtió al cristianismo y hubo el tema de la caridad. Entonces son sujetos, digamos, por lo menos de cuidado. Se empezaron a cuidar, a aislar en sitios, pero ahí empezó los religiosos a cuidarlos y a encargarse de ellos. Entonces fue como esa primera dignificación de la persona en condición de discapacidad, pero aún aislada de la sociedad. Después vino el enfoque médico. ¿Qué decía el enfoque médico? La persona con discapacidad tiene una rodilla maltratada, le arreglaban la rodilla, le hacían ciertos cuidados y ya estaba curado, ya estaba perfecto, físicamente estaba perfecto, se podía mover, podía hacer sus actividades, pero no había como ese acompañamiento a la persona, no había como eso de ponerlo en perspectiva y de insertarlo en el mundo. Por eso llegamos a lo que hoy se llama el enfoque social de la discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad por eso es el objeto de esta conferencia finalmente. Porque de darnos cuenta que el entorno es totalmente adverso para las personas en condición de discapacidad, totalmente adverso. Escalones, huecos, ascensores dañados, el Transmilenio en Bogotá, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Entonces ven a una persona con discapacidad y dicen, pero no sé qué. Bueno, y dice la famosa frase, no nos llame, nosotros lo llamaremos. ¿Y qué pasa cuando le dicen a uno eso? Nunca lo llaman. Entonces, mi invitación es a que entendamos que la discapacidad está relacionada con la flexibilidad del entorno. Por eso es que hay que cambiar el entorno, por eso es que hay que equiparar oportunidades y dar herramientas. Esa es mi invitación. Entonces, ¿qué mitos tenemos vigentes? Las personas con discapacidad son unos angelitos. ¿Será? ¿Será? Elsa, ¿será? ¿Eres un angelito? No, pues aquí de lejos se ve, pero... Entonces, las personas con discapacidad no se enamoran. Tampoco es cierto. Las personas con discapacidad no pueden trabajar. Las personas con discapacidad son calmadas. Entonces, ¿cuáles mitos han identificado ustedes? ¿Quién quiere participar? No todos. Micrófono, por favor. Buenas tardes. Pues alguno de los mitos es que algunas personas con discapacidad no pueden estudiar. ¿Sí? Eso es lo que dicen, ¿cierto? O no estudian, tienen miedo de estudiar porque tienen miedo a que no los acepten, que los rechacen, ¿sí? Otros obviamente se lanzan y obviamente nosotros en nuestra institución tenemos muchas personas en esas condiciones y son las que mejor les va. ¿Puedo intervenir? Gracias. ¿Algún otro? Juan Carlos, ¿puedo intervenir?
Juan Carlos. El micrófono, perdón. El micrófono no se oye muy bien. Juan Carlos, ¿Perdón? ¿puedo intervenir? ¿Perdón? ¿Puedo intervenir? Claro. Habla Ángela. Claro. No es que tengan miedo. Las personas con discapacidad no tienen miedo a estudiar. Lo que sucede es que el entorno, la sociedad, no está preparada para poder darle una educación ajustada a una persona con discapacidad. Entonces no es la persona con discapacidad la que tiene miedo, porque tiene todo el deseo, las iniciativas de poder estudiar. El que tiene miedo es el educador o la persona que lo recibe porque no tiene las capacidades o no está preparado para poder afrontar el reto de educar a una persona con discapacidad. Ay, yo lo cambio. No, espera. Un micrófono. Bueno, yo quisiera señalar una cosa, más que la situación de que tenga miedo la persona ni nada y el entorno, existe ese mito de que la persona que tiene una condición de discapacidad tiene una discapacidad para aprender, es como, me he dicho que no es competente para una determinada situación. Sí, ese es realmente el mito. Lo que pasa es que no tenemos un conocimiento, es el desconocimiento de entender que la discapacidad no es algo fuera de lo, por decirlo así, de lo normal, o sea que nos podemos interactuar como todas las personas. Siempre existe el mito de que la persona que tiene una discapacidad es incompetente para cualquier actividad. Otro mito, Juan Carlos, es que una persona con discapacidad no puede tener relaciones sexuales. Eso es otro mito que hay, muy grande, que dicen que una persona con discapacidad no puede tener relaciones sexuales. Está etiquetada. Solo voy a decir que ese mito no es verdad. No voy a decir nada más. Eso no es objeto de la conferencia. Pero sí, eso es un mito grandísimo. Hay una película que ustedes deberían proyectarla desde Universidad Inclusiva, que se llama 6 sesiones. No sé quién la ha visto. Cuéntanos un poquito de... Es una película que muestra que la discapacidad no es un límite para poder tener relaciones sexuales. Hay muchas maneras y hay algo que se llama, en Bogotá existe, que es un grupo de apoyo para personas con discapacidad múltiple severa, que no pueden movilizarse por cuenta suya, y tienen un grupo de apoyo para que aquellas personas tengan relaciones sexuales normales, o sea, lo que estamos dentro de la normalidad, y eso se llaman apoyos sexuales. Entonces, es buscar siempre hacer el ajuste adecuado con respecto al tipo de discapacidad, y en la parte de sensaciones se maneja mucho eso, enfatizan mucho todo el tipo de digamos, ajustes, digamos la palabra adecuada, razonables, que se puedan hacer para poder que una persona con discapacidad pueda tener una relación sexual completa. Además que, es la primera vez que voy a hablar de esto en una conferencia, pero bueno, ya entrados en calor porque está haciendo un calor. No, el tema es que el sexo no es solo una parte, sino que puede haber placer en otro tipo de actividades. ¿Sí? No me atrevo a hablar más porque no soy experto, pero sí, o sea, y esos grupos de apoyo
se dedican a eso, a mirar también cómo pueden, digamos, sacarle provecho al tema de la sexualidad. Y ahí entramos en pugna mucho con el tema de la capacidad jurídica de las personas en condición de discapacidad. Porque hasta hace muy poco a la persona con discapacidad lo único que le hacían era declararla interdicta. ¿Están familiarizados con la interdicción o no? Entonces, y ahora lo que dice desde la Convención Internacional de las Personas con Discapacidades, tienen ellos que tener el derecho a elegir, ¿sí? Y deben elegir con ayuda o con los recursos que necesiten. O sea, elegir es algo tan fácil como le ponen un saco gris y un saco verde y la persona señale, ¿sí? Y esto va encaminado ¿a qué? A la ¿qué se llama eso? Ay, la esterilización. Eso es gravísimo, porque muchas veces les hacen a las mujeres en condición de discapacidad casi sin decirles, como algo preventivo. Pero es que por más complejo que sea la situación, a mi entender como abogado, creo que eso es una violación a sus derechos y a su voluntad, ¿sí? Sabemos que es difícil, pero bueno, cada caso en concreto se verá, pero a mí me parece que eso es una solución muy controversial. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacer mitos? ¿Cómo es que es tu nombre, perdón? Ángela. A ver, Juan Carlos, podemos buscar el tema de la sensibilización y la concientización. Es uno de los, por ejemplo, lo que estás haciendo hoy. Hoy estás rompiendo muchos mitos. ¿Por qué? Porque yo creo que más de una de las personas que están acá ven a Juan Carlos de una manera diferente, pero ven que dentro de todo su componente de superación es igual que cualquiera de nosotros. Eso es romper un mito. Otro mito puede ser que ellos me van a mirar a mí y me van a decir, ¿y esta quién es? Yo tengo discapacidad. Y no es tan evidente como la de Juan Carlos, pero tengo discapacidad. Y tengo discapacidad psicosocial y algo que se llama sistémica. Tengo 3 enfermedades inmunológicas degenerativas. Por eso estoy en este mundo maravilloso de la discapacidad. Entonces, tendemos a que estigmatizamos que una persona con discapacidad se tiene que ver, o tiene que tener un bastón, o tiene que estar en una silla de ruedas, o tiene que estar haciendo lengua de señas. Y resulta que eso es parte de un paradigma que existe. Y romper ese mito de que existen otro tipo de discapacidades, que nosotros las llamamos las discapacidades invisibles, hay que empezar a trabajar, a socializar, a concientizar y a cambiar muchos conceptos para que se demuestre que la discapacidad no solamente es visible, sino que hay otro tipo de discapacidad. Eso es una manera. ¿Puedo contar una anécdota que me acordé ahora con lo que tú decías? Y gracias por tu intervención. Hace un año exactamente vino el Papa Francisco. Y yo tengo una tía que es numeraria del Opus Dei, o sea que viven en las casas. No son monjas, pero yo les digo que son monjas ejecutivas. Es eso. Entonces, ella me llamó toda emocionada que me iba a invitar a un evento con el Papa. Pero un evento con el Papa era en la puerta de la Nunciatura, allá donde él se quedó, y era como verlo y le iban a dar unas muestras culturales. Y yo no pude pasar adelante
eran personas con discapacidad. Yo no pude pasar adelante porque mi discapacidad no era evidente. Precisamente por eso fueron la gente en silla de ruedas. Y eso fue, por parte de los organizadores, un tanto discriminatorio. Porque se tiene que notar. Y entonces, si no se nota, entonces yo digo, yo tengo discapacidad. Ay, pero no se nota. ¿Qué tal eso? Entonces, cuando deshacemos mitos, estamos creando nuevos paradigmas. Tenemos que entender que la discapacidad, la diversidad, es una oportunidad de enriquecimiento social. Es una oportunidad de crecimiento individual y colectivo. ¿Sí? Debemos sacar este tema de la academia y tratar de visibilizar más el tema. Pero por lo pronto los invito a todos ustedes a difundir el mensaje que hoy escucharon y a sacar sus propias conclusiones. Entonces, espacios inclusivos. ¿Por qué un teatro? Porque yo, entre las múltiples cosas que he hecho, también hice teatro. Bueno, el teatro y el derecho están íntimamente ligados, porque uno hace una puesta en escena, tanto en clase como en juzgados. Pero bueno, el caso es que yo desde los 10 años empecé a hacer teatro en el colegio. Después hice teatro en la Academia Charlo de Mota, en la Casa Nacional del Teatro Fanny Mique y en otras partes. Entonces, eso me ayudó a conocerme más, a conocerme, a entenderme, a aceptarme y a ponerme en los zapatos del otro. Entonces, digamos que eso fue algo muy enriquecedor para mi vida y yo me sentía incluido porque las personas que estábamos ahí teníamos un interés artístico, un interés verdadero. No nos interesaban si yo tenía los zapatos última marca, si yo era de apellido tal. Entonces, eso para mí fue un espacio inclusivo. Eso también es la invitación para que ustedes piensen qué espacio es para ustedes inclusivo. Miren la imagen. No sé quién haya ido a Bogotá, quién haya montado en Transmilenio. Esto, la gente se espicha, la gente se agrede, incluso los hombres practican actos obscenos frente a las mujeres. Y el hurto ni hablar. La gente que se cuela también es una parte, es un poco de exclusión. Mira, hablaban de la corrupción en estos días. La corrupción no es solo los políticos corruptos o los empresarios corruptos. La corrupción es el que le dice a alguien en el examen: oiga, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? Oficial, por favor, déjeme pasar y yo le paso alguito. ¿Sí? O para la reconexión de servicios públicos. Chino, tome para la gaseosa, para que le reconecte. Entonces, es parte de todo eso, ¿sí? Y los espacios excluyentes también son los que están estratificados, los clubes sociales también. Son múltiples espacios. Y también la escuela, ¿no? Claro que se está viendo desde la educación temprana
trabajar el tema de la inclusión, pero aún falta mucho por avanzar. A ver, ¿qué les suena la autoinclusión? ¿Qué les suena la autoinclusión? ¿Perdón? Nuestra compañera opina que la autoinclusión es hacerse partícipe sin espera pues, de la iniciativa de terceros, sino por iniciativa propia de los procesos. Algo de lo que su merced planteaba en cierta manera, con desdibujar un poco esos límites o esas barreras formales que se ponen en la sociedad y incluirse, pues hacer parte de todos los procesos más allá de las barreras que pongan externas. O sea, la autoinclusión, lo que yo les contaba al principio. Yo fortalecí mi habilidad de hablar en público, mi amor por la lectura, hablar en público también es una forma de autoincluirme. Muy difícil, ¿no? O sea, no es fácil hablar de uno mismo y las cosas personales con personas que uno no conoce, ¿ya? Pero eso es parte de la autoinclusión. Y tenemos también la autoexclusión, ¿sí? Yo me hubiera quedado llorando en mi casa. Ay, no puedo, pobrecito, es que yo soy la víctima. Y uno a veces tiende a hacer eso, ¿no? Tiende a aprovechar también de la condición de uno para sacar ventajas. En especial, por ejemplo, yo en la universidad lo que hacía era, me da pena contarlo, pero bueno, ya entrados en gastos y ya habiendo venido hasta aquí, yo lo que hacía era, yo veía a una chica linda, iba perfecto en la escalera y la veía acercándose, iba más despacio. Y entonces después la voz se escuchaba, ¿te ayudo? Ay, no, qué pena. No, ven, yo te ayudo. Y entonces ahí uno aprovechaba para hablarle y pedirle el teléfono. En esa época no había WhatsApp. En esa época tocaba las señales de humo o el teléfono de la casa. Sí. Entonces, pero pues eso pasa, ¿no? Entonces uno dice no puede, uno se aísla. ¿Qué situaciones de autoinclusión han tenido ustedes? ¿Alguien que no haya hablado? Pero espera el micrófono, ¿qué? Es que las intervenciones están para ese lado, a este lado. A ver. Buenas tardes. Pues uno como ciudadano normalmente en las vías, cuando ve personas que necesitan algún tipo de apoyo, de pronto podría ser un ejemplo para el tema de autoinclusión, poderles brindar esa facilidad, esa ayuda o ofrecerse de alguna manera para brindarles un apoyo. No he participado así directamente pues como con un familiar o alguna persona cercana que tenga alguna situación de discapacidad. Podría ser un ejemplo. Quiero hacer un aporte con relación a lo que acaban de decir. Es que uno siempre, las personas que están alrededor de uno buscan ayudarlo, ¿sí? Pero yo recomiendo que le pregunten a la persona si requiere la ayuda. Primero
pregúntenle si requiere la ayuda, porque hay personas, ustedes van a ver, que no quieren que los ayuden, son autosuficientes, entonces hay que respetar eso, ¿sí? Lo primero. Lo segundo, si la persona te dijo sí, claro, con mucho gusto, ayúdame, pregúntenle cómo, porque muchas veces, por ejemplo, sucede que está una persona en silla de ruedas, su pie de pronto no está en el estribo, sino que está en el suelo, y al usted mover la silla de ruedas puede causarle un mayor daño. Entonces, es mejor hacer esas dos preguntas. ¿Le puedo ayudar? Entonces la persona te dirá sí o no, ¿ya? Y de qué forma le puedo ayudar. Y la persona te indica, sea la persona que sea, así sea un niño, sea una persona de la tercera edad, cualquiera. Bueno, como el tema es de autoinclusión, yo creo que lo más importante en las personas que tienen una condición de discapacidad es que se reconozcan que tienen esa condición. Al reconocerse que tienen esa condición, por eso vienen todos estos actos que implican para la persona unos esfuerzos, como no crea, como a todo el mundo. Él señala que el profesor señala la situación de hablar en público, la dificultad. No crea que es solamente porque tenga su condición de discapacidad, no, a todos nos pasa una dificultad para hablar en público. Entonces, lo más importante es que la persona en sí reconozca que tiene esa discapacidad, y al reconocer esa discapacidad es que yo puedo actuar con todos los demás de la igual manera. Hago unos esfuerzos porque tengo que hacer unos esfuerzos, pero es que igualmente puedo actuar con todos de la misma manera. Pero si yo no me reconozco que tengo esa discapacidad, entonces siempre voy a estar rezagado de yo no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, qué van a decir los demás, todos me están mirando, ¿cierto? Y al reconocerse, fíjese que la gente lo mira no con situación de ay, qué pobrecito ni nada, sino mire cómo lo hace, o sea, le reconocen ese esfuerzo para estar interactuando de una manera. Entonces yo creo que lo primero que comienza con la persona que tiene una condición de discapacidad, cualquiera de la que sea, como la señale, es yo reconocerme que tengo esto para poder actuar con todos. Pero es que, o sea, esa idea que… ¿Cómo es tu nombre, perdón? ¿Cómo es tu nombre? Gloria. Lo que decía Gloria es supremamente importante, el reconocimiento, la aceptación y el autoconocimiento de la persona. Y eso no solo aplica para personas en condición de discapacidad, sino para todas las personas. Si la persona no se acepta, no se reconoce, digamos que no se respeta, entonces no va a poder desarrollar su plan de vida, no va a poder encontrar su propósito y su tema en la vida. Finalmente, la enseñanza de esto es que la magia del paradigma es un propósito mío, y todas estas personas que están acá, que tienen historias valiosísimas, los invito también a luchar por esta causa y a volverla un propósito y a hacer un grupo de presión, ¿ya? A alzar la voz, a empoderarnos, ¿ya? Que no sea esto algo de 2 horas. Muy bonito lo que dijo el profesor, pero no es muy bonito, pero se quedó ahí. Creo que. Entonces, pues ya estamos conversando, igual no importa. Entonces, yo quiero darles las gracias por la atención como cantante. Son el público más hermoso. Como los cantantes, son el público más hermoso. No, sí, me pareció
una bonita experiencia venir aquí y yo llevaba ya mucho tiempo conversando con Universidad Inclusiva y agradezco de verdad infinitamente que se haya hecho realidad y pues tenemos un poquito de tiempo, de pronto podemos hacer otro ejercicio pequeño. Tienen una hoja y un lápiz, una hoja y un esfero, que yo no sé si los lápices existen, ahora con las tabletas. Van a escribir una frase que es: la inclusión es la clave para cambiar el mundo, pero ojo, con la mano que no utilizan. Si son zurdos, con la derecha. La inclusión es la clave para cambiar el mundo universitario. Bueno, tres personas que me digan qué sintieron al hacer ejercicio y vengan y me muestren cómo les quedó el jeroglífico. A ver, doña Gloria, usted tenía muchas ganas de... Ven aquí, nos acompañas y nos cuentas y nos muestras, nos ilustras en qué idioma quedó escrito. En arameo antiguo. Bueno, profe, mire lo que me pasó. Yo soy con la derecha y escribo bastante complicado, la M, la S, la T, la U, la B, y nadie me lo entiende. Y aquí lo escribí con la izquierda y traté de hacerlo con cuidadito para que se me entienda. ¿Cómo quedó? No, pues, quedó particularmente bien. No, pues sí, diferente. ¿Qué sintió? No, lo que estoy diciendo, hice un esfuerzo para que ojalá que en con la izquierda se me entendiera lo que no se me entiende con la derecha. Gracias. Bueno. Gracias. ¿Alguien más? Pero mire, escribí bonito. Buenas, tu rima en mi buena. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pasa aquí. Ah, Su. Letra de niña de primaria. Sí. Me costó un poquito de esfuerzo, además que trataba de hacerlo rápido porque tú estabas diciendo que rápido, entonces trataba de hacerlo rápido, pero pues toda mi atención estaba centrada en la mano, ya hasta me dolía la mano de tanto esforzarme para hacerlo rápido. Entonces sí hay como presión, me sentía presionada, me sentía bastante concentrada en no cometer un error y se me iban las letras, quería hacer una A y se me iba quería hacer una O y se me iba el palito, entonces sí, bastante concentración para poder lograrlo. ¿Cómo te llamas? Natalia Ávila. Gracias. Guárdalo de recuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero si van a intervenir en esta parte, tienen que pasar adelante. ¿Alguien más? Bueno, yo... del ejercicio, yo pienso que
lo más importante es como tomar conciencia que cuando se le cambian a uno las condiciones, debe adaptarse a esas nuevas condiciones. Y es lo que pasa cuando estamos hablando de discapacidad. Cuando en el entendido de que sabemos que una condición de discapacidad puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Y que en este momento yo puedo tener unas condiciones, pero si la vida por alguna situación se me cambian estas condiciones y debo adoptar otras, es ahí donde está la flexibilidad y la forma, no sé, los psicólogos pues deben saber, no, o sea, lo ubican más esa situación en la que yo me tengo que tanta adaptabilidad tengo yo para asumir esa nueva condición. Y asimismo es en el relacionamiento con las personas que tienen una discapacidad. En estos días yo soy docente de una institución que hace inclusión acá en Ibagué y en estos días encontraba un chico con una condición que a nivel motor, en miembro superior y miembro inferior, con bastante limitación, pero con una condición que le permite valerse por sí mismo, pero cualquier persona que lo vea pensaría que no, que es una persona que no se puede valer por sí misma, porque es tanta su limitación, pero cuando tú lo ves, dice cómo logró adaptarse a esas nuevas condiciones, y ahí es donde entra la admiración de uno, ¿no? Tal vez inconscientemente uno se pone en el lugar de él y dice, yo no hubiera podido, ¿sí? De pronto eso puede pasar. Y yo le decía, porque está interesado en ingresar al colegio, yo le decía, eres tú el que nos tienes que enseñar, eres tú desde tu condición que nos tienes que contar sobre qué elementos nosotros debemos reconocerte para asimismo nos des la oportunidad de ayudarte, ¿sí? Porque siempre se piensa que es al contrario, ¿no? Y que las personas que más o menos tenemos algún acercamiento a ese tipo de procesos, entonces creen que es que no las sabemos todas y resulta que no. Es la persona con discapacidad la que nos tiene también que retroalimentar para poderle entenderlo desde su condición, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, para mí ha sido una preocupación desde que empezábamos a hablar de integración, luego que hablamos de inclusión y todo este proceso que llevamos ya bastante tiempo. Me preocupa es la población en general está de alguna manera avanzando, ya sea a 10 por hora, pero se avanza. Yo siento que hay un avance, ¿sí? Así las leyes no se cumplan, así, pero igual tenerlas es un soporte, es la sociedad civil la que tiene que fortalecerse y hacer que se cumplan, porque es que ahí están. Pero sí me preocupa es la población con discapacidad. La población con discapacidad no, yo les digo, se les abrieron las puertas, se les dijo ustedes estaban segregados allá, ustedes estaban en otro lugar, ahora podemos estar todos juntos, enséñenos, pero no están abiertos. Las asociaciones están en unos intereses personales, digámoslo así, se convierten en intereses personales, las asociaciones y las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el colegio, los chicos sordos, los oyentes, en gran medida quieren compartir con ellos y ellos no. Claro, uno entiende, ha sido tal el rechazo, ha sido tal la segregación desde su familia, que muchas veces pues uno no entiende esa posición, pero yo creo que estos procesos de inclusión deben estar también dándose para fortalecer también a las poblaciones con discapacidad, porque
no los veo empoderados de esos marcos legales que tienen a su disposición. No los veo organizados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay más intervenciones? Buenas tardes, soy psicóloga, le doy las gracias a Elsa por haberme invitado a esta capacitación, muy interesante, doctor Juan Carlos. Quiero comentarles que yo laboro en la Agencia de Empleo de Confenalco. Estamos en un proceso de inclusión laboral hacia las personas con discapacidad. Realmente la percepción me ha cambiado, los paradigmas que realmente destruidos son muchos, porque encontramos personas que son muy estructuradas académicamente, muy esforzados. Tuvimos una experiencia con un chico en silla de ruedas al que le dijimos: no aplicas a esta vacante porque te falta que te capacites en Ciscafé, en no sé qué. A los 2 meses llegó con su certificado. Fue muy admirable para nosotros porque nos ha ocurrido con personas que se supone que están entre comillas normales y realmente esto no ocurre. Estamos trabajando con las empresas para que todos rompan esos paradigmas y esos mitos de que las personas en condición de discapacidad no tienen las habilidades y los conocimientos y la inteligencia. Realmente el gobierno nacional está dando muchísimas garantías y ya se está abriendo un espacio muy grande y esas brechas se están acortando. Yo los invito a los que tengan amigos empresarios a que les comenten que tenemos una población muy interesante que está en espera de ubicarse laboralmente y nosotros tenemos una base de datos también interesante con personas muy capacitadas. Muchísimas gracias, muy interesante el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero referirme, así como Sandrita, a la situación de trabajo. Yo me desenvuelvo en el campo universitario y quiero señalar también cómo se han hecho unos esfuerzos dentro de las universidades, ejemplo como el caso de ahorita, del caso aquí en la Universidad de Ibagué, cómo estamos entrando en el mundo universitario en entender ese nuevo paradigma de la educación inclusiva y que parte de 2 elementos. Como lo decía anteriormente, es muy importante que la persona que está con su condición de discapacidad se identifique y a su vez el esfuerzo que está haciendo en todos los centros universitarios es precisamente sensibilizar y formar al profesor inclusivo, porque ¿qué pasa? Si la persona no se identifica, como decía la profesora allí, pues ellos son más los que nos deben reportar a nosotros, pero si la persona no se identifica, pues bastante difícil le queda al profesor poder hacer un aprestamiento para entenderlo, para acomodarse, para ser flexible en su cátedra, en su trabajo en el aula. Entonces, es 2 elementos muy importantes y que se están haciendo dentro del medio universitario. Es cómo mirar ese perfil de ese estudiante, estoy hablándole como el derecho a la educación, cómo ver ese perfil de ese estudiante que se identifica y cómo ese profesor hace todo un aprestamiento para poderle dar el apoyo que necesita para tener la igualdad de oportunidades como con todos los otros compañeros. Entonces, pues sí, hace mucha falta, todavía falta mucho, pero ya por lo menos ya está abierto el campo, ya está entendiéndose el campo. Otra cosa es que igual como hay los grupos en condición de discapacidad, hay otros grupos que también son excluidos y son proclives a ser marginados, que también hay que trabajarlos, que también los trabajan dentro de las universidades. Es decir, se está haciendo un esfuerzo muy grande. Realmente con el que más se ha hecho más esfuerzos y más cosas son en condiciones de discapacidad, porque ustedes ya saben, todo comenzó a desarrollarse ese paradigma desde siempre que hubo la condición de discapacidad. Pero quería señalar cómo dentro del centro universitario hacen esfuerzos en todos los campos y el mismo ministerio exige, todas las instituciones deben tener el componente que es un eje transversal, que es la inclusión. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero compartir también la experiencia desde el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. Yo creo que en este tema de inclusión nosotros también vamos bastante adelante y ha sido maravilloso tener la experiencia en nuestro centro con aprendices con diferentes tipos de discapacidad visual, auditiva, síndrome de Down. Y ha sido una experiencia maravillosa, yo creo que para todo el equipo de bienestar e incluso para los instructores, porque hay el temor inicialmente, ¿no? El temor de enfrentar una situación que desconocen cómo manejar, pero que en muchos instructores se han dado a la tarea de hacer el ejercicio de indagar y de tener la capacidad de entender que estos chicos tienen las mismas capacidades, pero que debemos abordarlos de manera diferente, ¿sí? Y que debemos hacer todo el esfuerzo para que los grupos lo comprendan de esa manera. Al punto en que hemos llegado en donde los chicos se han fusionado de manera espectacular con los grupos y se ha logrado una empatía maravillosa y hemos logrado no solo con sus grupos en sus ambientes de formación, sino con la comunidad en general. También quería hacer un aporte adicional que lo tenía guardado desde hace un ratico y es hablar acerca de la importancia de las familias. Si bien hay que trabajar en los entornos y todos nosotros ya somos más conscientes acerca de la realidad de las personas con discapacidad, yo creo que los principales motores y donde también hay que trabajar y hay que poner la lupa es en las familias que tienen en su seno a personas con discapacidad, porque desde allí nace de pronto esa meter en la mente al mismo chico y hacerlo sentir que no es importante, que no es útil, que no lo va a lograr. Entonces, si desde la casa la misma familia tiene esa percepción acerca, pues esa es la dificultad que vemos en los chicos cuando crecen y no tienen esa capacidad de interactuar con el otro, porque es que desde la casa pues como que se le ha inculcado que él no lo puede lograr. Entonces desde las familias, y aunque en muchas familias, pues como la tuya, que te felicito, ha sido maravilloso ese apoyo que has tenido, para otros chicos no lo ha sido así, al punto en que ellos llegan y no logran hacer ese proceso con los demás. Nosotros hemos tenido chicos que desertan, y no porque el SENA no les haya dado todas las garantías, porque se les ha dado todas, sino porque realmente no logran hacer ese proceso de acoplamiento con los demás aprendices. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles y dejarles mis datos, y como está la moda, pues nos podemos tomar una foto para un recuerdo. Muchas gracias.